oyente, esto no es una advertencia, es toda una declaración de intenciones. Estás a punto de escuchar a los 4 del patíbulo, que en breves instantes comenzarán a diseccionar en su particular mesa de operaciones a ese incauto libro, entrevista, documental que haya tenido la suerte de caer en sus manos. Pasarán por su bisturí sin anestesia de ningún tipo y nada aquí estará esterilizado. Esperamos que tu mente tampoco. Bienvenido al patíbulo. Muy buenas, bienvenido a los 4 del patíbulo. Es un placer, es un honor para nosotros recibirte aquí en nuestro lugar de reunión para destripar, para departir, para hablar al fin y al cabo y pasar un rato. Vamos a ver, yo soy Juan Carlos Jiménez Aznar y te hablo desde Córdoba. Soy abogado y profesor de oratoria en oratoriaparaemprendedores.com y tengo a 3 compañeros porque somos 4. Vamos a Ciudad de México. Muy buenas, Fran. Hola, ¿cómo estás, Juanqui? Preséntate, ¿no? Por si hay alguien todavía que no te conoce. Soy Fran Lira, soy originario de Cádiz, aunque ahora ando en una aventura por México como gerente de ventas de PepsiCo y, bueno, con alguna que otra idea siempre en la cabeza para emprender. Muy bien, y aquí desde el patíbulo Galicia Calidade, en Lugo, nuestro compañero Alberto Ferreiro. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, Juanqui. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí... Igual hay alguien que no se ha orientado muy bien. ¿Le puedes explicar tú quién eres, tío? Pues así rápido, Alberto Ferreiro lo que hace es gerente de la consultora Reimpulse Mentoring, de una consultora estratégica, y sobre todo ayudamos a 2 tipos de clientes, a emprendedores a desarrollar su idea de negocio y a los empresarios, sobre todo, a desarrollar sus proyectos y muchas veces a que dejen de ser esclavos de sus negocios. Una buena amiga me ha definido muy bien para presentarme y dice que soy una especie de desfibrilador de empresas. Gran definición. Y por último nos vamos hasta Burgos para presentaros al 4º componente del equipo, de los 4 del patíbulo. Un equipo tan heterogéneo que nuestro 4º vecino del patíbulo es Álvaro Díaz. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanqui? ¿Qué tal? Yo inicialmente estudié la carrera de Ingeniería Aeronáutica en Madrid. Soy ingeniero. Lo que pasa que luego estuve trabajando varios años como consultor en una consultoría de energías renovables y nada, desde hace poco he abandonado ese campo de consultor y me he reconvertido en empresario, ¿no? He estado involucrado en un proyecto para abrir un hotel y justo lo acabamos de abrir ahora. Así que nada, una nueva aventura y un nuevo camino. Muy bien, Álvaro. Nos va a venir muy bien tu presencia hoy aquí y que nos expliques muchas cosas porque Alberto Ferreiro ha traído al patíbulo a un personaje, al señor Elon Musk. Y Alberto, ¿por qué lo has traído aquí? Bueno, pues he traído al gran Elon Musk gracias a una entrevista que leí en Rolling Stone en febrero de 2018 y es de estas personas que dejan impactado. A mí esta persona me resuena mucho a mí Steve Jobs, pues es una persona que siempre me ha provocado una increíble fascinación. Y gracias a esta entrevista he descubierto de alguna manera una parte que es lo que vamos a comentar aquí, ciertos aspectos de su vida más personal y de un personaje que tenemos la suerte de tenerlo vivo. A Steve Jobs ya se nos fue, pero Elon Musk pues, es una persona que no llega yo a los 50 años y que tiene de alguna manera pues, una trayectoria. La palabra que yo hice es increíble. Y bueno, son de estas personas que es imposible que deje indiferente a nadie y por eso me gustaría compartir con vosotros 3 pues, algunos aspectos que además van a tocar desde su punto de vista empresarial, marketing, su punto de vista más personal y un poco es lo que quería compartir ahora y meternos un poquito en salsa para darle de un lado y del otro, saber si hay un personaje, si hay un empresario, si hay un loco, si hay un genio. Entonces, pues tocará a través de esta entrevista pues su perfil emocional, su ideología y ambiciones y también el método de sus principios básicos. Y bueno, que tenemos aquí al gran Álvaro que puede desgranar desde su perfil
desde su perfil profesional puede desgranar cosas que incluso pues, los simples mortales no entendemos con alguno de sus proyectos. Elon Musk es un personaje disruptor, yo creo, ¿no? Y ha conseguido, ya ha demostrado varias cosas. Siempre al principio, muchas veces le han tachado de loco, pero bueno, cada vez se le toma un poco más en serio cada vez que plantea una de sus nuevas locuras, porque muchos dicen, ya ha conseguido esto, que lo veían como locuras, así que ahora esto, aunque nos esté sorprendiendo con este nuevo concepto, igual lo consigue llevar a cabo, ¿no? Podríamos ponernos a enumerar muchos de los proyectos que tiene ahora, pero quizá dos de lo más grande que ya son realidad son Tesla y SpaceX. Tesla creo que ya no es desconocido para nadie, se ha convertido en la compañía automovilística con mayor capitalización bursátil del mundo. Sus modelos eléctricos, de coches eléctricos, son conocidos por el Model S, el Model X. Ahora mismo son líderes, aunque BMW, Audi, todas las marcas de automóviles clásicas estén trabajando en ello y quizá tengan modelos con las mismas prestaciones tecnológicas, pero Tesla hoy por hoy es el líder en coches eléctricos. Y la otra compañía que ha demostrado ya conseguir cosas muy grandes es SpaceX. Recientemente, a principios de agosto, consiguió un hito bastante importante en el mundo espacial, que bueno, desde 2011 los estadounidenses no lanzaban astronautas estadounidenses con vehículos propios, porque desde los accidentes del Columbus y del transbordador espacial, en 2011 el programa lo cerraron definitivamente y desde 2011 la NASA ha estado, para lanzar sus satélites o sus astronautas al espacio, ha estado alquilando, porque realmente lo que hacían eran alquilarlo, los lanzadores Soyuz soviéticos. ¿Qué pasa? En el momento que clausuraron el programa del transbordador espacial en 2011 y se quedó con el monopolio Rusia, claro, Rusia podía poner el precio que ellos quisieran. En 2008, para que os hagáis una idea, un lanzamiento de Soyuz rondaba un coste de unos 22 millones de dólares. Unos pocos años después, en cuanto consiguieron el monopolio, cobraban 90 millones de dólares por lanzamiento. Entonces, imaginaos el coste desmesurado de cada vez que querían lanzar algo al espacio. ¿Y por qué tiene tanta importancia esto que ha conseguido SpaceX? Más allá de que es la primera vez que astronautas estadounidenses son enviados al espacio por una compañía privada, porque el lanzador Falcon 9, que es el cohete que impulsa las naves de SpaceX, es totalmente de fabricación privada de SpaceX. Para la NASA es muy, muy importante porque es que se ahorran muchísimo dinero al evitar alquilar la Soyuz. ¿Qué más ventajas tiene? Pues que ha conseguido el hito SpaceX de ser la primera empresa que consigue reutilizar el lanzador. Y con eso, al poder reutilizarlo, el coste del lanzamiento se reduce muchísimo. No se puede reutilizar indefinidamente. Ahora mismo, tecnológicamente, creo que lo que más han conseguido es reutilizarlo 4 veces, pero ellos pretenden llegar a conseguir reutilizar los cohetes, los Falcon 9, hasta 10 veces. Entonces, os podéis hacer una idea del ahorro económico que conlleva haber conseguido esto. Sí, en términos económicos y en avance científico es innegable todo lo que está consiguiendo este señor, ¿no? Elon Musk, ¿no? Pero es un tipo muy, 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 muy polémico, estrafalario. Fran, ¿tú cómo lo ves? Aparte de todo lo que ha conseguido, que estupendamente Álvaro nos ha explicado, el personaje en sí. Bueno, yo creo que al hilo de lo que comentaba Álvaro, es un hito muy significativo que una compañía privada pueda ponerse a competir con grandes potencias mundiales que hasta ahora se repartían esa batalla, ¿no? Conviene también recordar, yo que soy más de números que ingeniero, conviene recordar que este personaje fue el creador tanto de PayPal, conocido por todos, como de Zip2, que fue una empresa que vendía guías de ciudades online a los diarios. Entonces, es importante señalar que con Zip2 consiguió venderla en 22 millones de dólares, que con ese dinero formó PayPal, que a su vez la consiguió vender en 180 millones de dólares y que así consecutivamente
fue reinvirtiendo tanto en Tesla como en SpaceX, como ahora en SolarCity. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que pues es un verdadero genio que ya ha tenido trascendencia económica y ahora parece que no contento con eso, lo que busca es trascendencia científica o evolutiva del ser humano, con retos a la altura de muy pocos, cuanto menos. Es muy importante, como comentaba Alberto al principio, contar con una figura de esta relevancia y que aún esté vivo, ¿no? A ver, Alberto, tú como mentor de emprendedores, a ti te llega este tipo, Elon Musk, hace 20 años, y cuéntanos, ¿tú qué verías si supieses todo lo que sabes? No los logros que has conseguido, porque no puedes ver el futuro, pero ves al personaje. Mira, lo que acabas de decir es súper trascendental, Juanqui. Y yo, sobre todo, cuando trabajo con emprendedores, lo que más fascinante, lo que marca la diferencia es las preguntas que hacen. Primero, es el grado de humildad y después son las preguntas que hacen. Claro, lo bueno de esta entrevista de Rolling Stone es que nos da aspectos ya no desde una persona joven, sino, es más, aún, es que lo que increíble es lo que ha conseguido y que no llega ni a los 50, sino que este chavalito, ya con 9 o 10 años, hacía experimentos que de alguna manera pone de relevancia que lo normal es que ya no tuviera dedos o que estuviera muerto. Y que cuando también explica en esta entrevista que cosas que a él se le ocurrían, que él de alguna manera entendía desde pequeño cómo funcionaba la electricidad alterna o ciertas componentes de la casa, que él pensaba que todo el mundo lo entendía. Entonces, claro, si él me llegara como mentor, la verdad es que quedaría absorto escuchándole, sobre todo, porque al final este hombre lo que viene a saber es que él, o sea, la manera de pensar su cerebro funciona de otra manera totalmente diferente al resto de los mortales, ¿eh? Que después podemos ampliar un poquito cómo es su método, cómo funciona, cómo elabora las preguntas. Entonces, claro, yo como mentor me quedaría absorto, o sea, acabaría siendo el mentor mío. Por eso quiero decir que es una figura muy relevante y sobre todo lo bueno es que ahora me gustaría, hay una parte de la entrevista que incluso a él se le pregunta y él tiene molestia de que lo comparen con Steve Jobs. Entonces creo que en algún otro podcast estábamos hablando de poder comparar a dos personajes y a día de hoy estaría genial que pusieran también un cara a cara o en una reunión poder juntar a estos. Imaginaros que juntaran a Steve Jobs y a Elon Musk en un proyecto conjunto. ¿Qué podrían? Yo creo que o se mataban o harían algo excepcional. No sé. ¿Y quién creéis que es más auténtico o que fue más auténtico? Joder, ¿Steve Jobs o Elon Musk? De autenticidad no los hemos conocido y simplemente lo que sabemos de ellos es lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Pero pregunta, Juan. Claro, con la información que tenemos de uno y otro. Yo creo, y ahora Fran y Álvaro, bueno, y tú mismo, a mí, claro, la parte emocional, una de las cosas que quedo pensando es hasta qué punto hay una parte de marketing brutal aquí detrás. O sea, hasta a mí me sería muy difícil ahora. Yo creo que Steve Jobs era más auténtico. Había retazos o detalles que se le veía ese mal genio o esos detalles de loco. Elon Musk, no sé si tienes que entrar en estas entrevistas que al final tampoco sabes qué hay ahí detrás, ¿eh? Entonces, pues así si tuviera que dar una pregunta, a mí me parece que Steve Jobs es más natural. Es más, Steve Jobs sufría a sí mismo su propio carácter y su propia manera de ver la vida. También sufrió muchísimo con ello. Mi pregunta era trampa porque era una pregunta formulada con semilla de respuesta. Y es que yo considero que todo lo que hay detrás de Elon Musk es marketing. O sea, no quiero restarle nada, Dios me libre, ¿no? No quiero restarle un ápice del mérito de todo lo que ha conseguido y lo que podrá conseguir. Pero el personaje en sí
yo creo que está orientado al marketing, como también sus compañías y sus productos, siempre que las presenta, y en la entrevista esta de Rolling Stone también lo explica, siempre tiene que tener un componente especial. Y creo que eso lo tiene él claro, no digo que mienta, con su infancia, con sus necesidades de estar acompañado, estar solo, pero creo que es un tipo que es el personaje en sí, es puro marketing. Yo lo veo así. Ahora que tocas el tema de la infancia y de la soledad, ¿no? La propia entrevista nos da algunos detalles, yo creo que reveladores de la personalidad que pueda tener Elon Musk. Y bueno, hay una frase que a mí me resulta muy esclarecedora que dice que están solos en la cima los que también estaban solos abajo. Entonces, que está solo en la cima es una realidad, o sea, él mismo da buena cuenta de ello en la entrevista, dándonos detalles de su vida personal. Tuvo 2 esposas, una novia posterior, ahora andaba en busca de una nueva compañera porque odia la soledad. Y en cuanto a su infancia, también nos comenta que literalmente se cría entre libros, ¿no? Porque su infancia la pasó en Sudáfrica, donde pues sus padres por determinadas razones laborales y demás, pues no tuvieron la oportunidad de prestarle mucha atención. Entonces, más allá de que no contara con el afecto de su familia, pues él se refugió en los libros y luego, pues bueno, se ha convertido en el personaje que es, ¿no? Yo creo que para explicarse un poco si puede llegar a ser auténtico o no, o explicarse cómo ha llegado a ser quien es, conviene también entender de dónde vino. Yo creo que es que al preguntarnos si es auténtico o no, quizá esa pregunta un poquito nos la hacemos porque lógicamente se ve si sigues a Elon Musk, pues los actos de marketing que hace, sus campañas, etcétera, y se puede llegar a pensar si hay algo hasta que cierto punto artificial allí, ¿no? Pero yo creo que cuando hay genios en la historia, puede haber quizá 2 tipos distintos de genios. Genios inventores, genios que construyen, un Nikola Tesla, un Einstein, un inventor, y genios del marketing, genios empresarios que son capaces de captar inversores, hacer campañas increíbles de marketing. Esas son como 2 categorías que veo yo. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas veces que surge alguien que combine, que sea genio en los 2 ámbitos, en el genio empresarial y de marketing y en el genio de entender lo que hay detrás. ¿Qué pasa? Que cualquier genio empresario en el marketing podemos verlo como algo artificial que nos intenta engatusar con sus proyectos, etcétera. Pero este hombre a la vez entiende, o sea, las ideas son suyas. Él dice, él es ingeniero, claro. Entonces él sabe que detrás de su idea hay un modo de llevarlo a cabo, aunque parezca ciencia ficción al principio. Entonces yo creo que hasta cierto punto lo que dice Juanqui sí que puede ser que hay mucho marketing detrás, pero detrás de ese marketing él es un genio también de construir cosas, de ideas reales. Podrán no llegar a ser realidad, pero si se consiguen llevar a cabo, muchos de los proyectos que tiene ahora mismo, si no fracasan, lógicamente van a ser hitos en la humanidad. No sé si deberíamos comentar alguno de ellos o entrar más a fondo, o cómo lo veis. Y yo creo que, por ejemplo, algo que es fascinante, que lo resalta en la propia entrevista, el hecho de estar solo, él realmente lo que quiere buscar, el hecho de que quiere buscar otros planetas para evitar en un futuro cuando estropeemos el nuestro. Pues eso tiene que hacerlo alguien pero además ponerse en serio, apostar, porque al final, lo ha dicho Frank, es muchas veces muy fácil jugar con presupuestos millonarios como tiene la NASA o jugar con presupuestos de alguna manera de grandes corporaciones. Él se ha hecho a sí mismo y ha hecho su fortuna y se ha jugado sus dineros, proyecto por proyecto. Eso hay que ser muy valiente para hacer eso, muy, muy valiente para hacer eso. Porque este hombre, pues, se pudo haber dado el campanazo en 1, 2 o 3 proyectos y decir, bueno, pues lo invierto en bolsa y me echo a vivir el resto de mi vida, o me hago un personaje y me dedico a vivir de mi personaje el resto de mi vida. Él ahora está buscando en aspectos que puede desarrollar seguramente bien Álvaro, el tema de buscar cómo llegar a otros mundos, otros planetas habitables,
cuando nos carguemos este, y lo que pretende hacer es ganarle la partida a la inteligencia artificial antes de que la inteligencia artificial nos ponga de rodillas a la humanidad. Y, como digo, apostando su dinero. Vuelve a apostar su dinero. Eso es lo que más me gusta de este tipo y de estos grandes, ¿no? Los que realmente se juegan la piel y se juegan su dinero y no se retiran a las Maldivas ni a ningún paraíso a gastarse el dinero y ya analizamos aquí, ¿no? El libro de Padre Rico y Padre Pobre de Kiyosaki, ¿no? Y él sigue jugándose la piel. Comentabas, Alberto, lo de la inteligencia artificial, comentaba también acerca de buscar otros planetas para cuando nos carguemos esto. Os doy mi punto de vista y os hago también otra pregunta trampa, porque a lo mejor estoy preguntando, induciendo la respuesta. Pero con esto del COVID y la pandemia mundial que hemos sufrido, estas grandes mentes ¿nos han decepcionado un poco? Que no previeran esto, que ahora andemos todos como locos a contrarreloj, todos los países, toda la inteligencia buscando vacunas y Elon Musk estaba buscando otros planetas donde vivir o buscando cómo sobrevivir a la inteligencia artificial cuando un simple virus nos ha hecho un roto. ¿Nos ha decepcionado esto? Yo creo que Elon Musk ya iba más allá y ya preveía esto y entonces él ya dice, yo voy a buscar otro planeta directamente, este no tiene remedio. Ha oído de lo básico, ¿no? Ha oído de lo básico, o sea, sí. Él ha aplicado, yo creo que este hombre ha aplicado... No quiero culpar de la pandemia a Elon Musk, ni mucho menos, ni quiero reprocharle que no tenga la solución a la vacuna, pero estas grandes mentes hay veces que pierden el foco y, claro, algo tan simple como investigación, desarrollar I+D en función de esta investigación científica para curar posibles enfermedades, hayamos perdido un poquito el rumbo, pensando en que las máquinas nos van a gobernar cuando simplemente un bichito nos puede hacer un destrozo. Lo bueno es que... Y que tampoco hace falta una ciencia y una investigación, ni tampoco una economía tan amplia como para combatir esto, ¿no? Sin embargo, estaban en otras cosas. Yo creo que este hombre ha ido a lo que él sabía directamente. Y le doy paso a mi mensaje. O sea, él era bueno en lo que él sabía y él es lo que se centra. Soy bueno en esto y voy a tirar por ahí. Igual puede ser que no le motive, que no lo sepa, que no quiera, y él ha tirado por donde ha querido y si eres bueno de delantero, pues no soy buen defensa y yo me voy a centrar en ser buen delantero. Va por ahí. Bueno, yo creo que la humanidad afronta en el siglo XXI varios retos, muchos, algunos que son claros o que los vieron claros, por ejemplo, Bill Gates en una entrevista en 2016 en TED, que quizá lo hayáis visto, sí. Ya dijo que probablemente en el siglo XXI viniese una pandemia, etcétera. Ahora se ha hecho famosa esa entrevista porque la pandemia ha llegado en 2020. Pero ¿qué pasa ahora que le has lanzado tú esa pregunta, Juanqui? ¿Qué hubiese pasado si las pandemias que suelen venir cada siglo, cada 2 siglos, si en vez de en 2020 hubiese llegado en 2080 y el tema de la inteligencia artificial que está avanzando a unos ritmos escandalosos, se puede ver el DeepMind de Google, etcétera, están alcanzando unos logros alucinantes. Imagínate que la pandemia hubiese venido en 2080 y el reto de que hay máquinas peligrosas que empiezan a enfrentarse a nosotros viene en 2060. Le hubiésemos echado en cara a Elon Musk si se hubiese dedicado a las vacunas, que no se hubiese dedicado a combatir la inteligencia artificial. Es que nunca se puede saber. Igual estamos hablando de décadas. Son dos retos que afronta la humanidad en el siglo XXI. Como nunca se puede saber, y a estas grandes mentes las tildamos también de visionarios, ahí es donde voy. O sea, yo les exijo a esta gente mucho más, porque creo que son genios y son visionarios. Y creo que muchas veces estos visionarios les cega tanto su ambición o su poder o su cabezonería que algo tan básico se escapa. De hecho, Elon Musk era un ferviente defensor de la lucha contra el cambio climático, para pararla. Bueno, sigue siéndolo, yo creo. Sí, Él sigue hablando de ello. Claro, por eso digo, pero esto se les ha escapado. Pero no es su campo, Juanqui. O sea, ya sé, pero se les ha escapado. Pero ellos quieren cambiar el mundo.
personas como Elon Musk quieren cambiar el mundo, quieren salvar el mundo y además se consideran a sí mismos superhéroes y lo han dicho, bueno, por lo menos Elon lo ha dicho en otras entrevistas, como que él se ve como un superhéroe de cómics. Sin embargo, ya digo, creo que a veces te vas tanto de lo básico que estas cosas se escapan. Porque hay otros, ya lo ha dicho Álvaro, como Bill Gates, ¿no? Ya lo ha dicho Álvaro, como Bill Gates, ¿no? Bill Gates sí que comentó algo acerca de esto. Y de hecho Bill Gates está metido de lleno en prototipos de vacunas. Uh-huh. No es su campo, ¿no? Sí, no es su campo. Sin embargo, está ahí porque son gente no que quiera gobernar el mundo, pero que quiere salvar a la humanidad. Esto es lo que dice Elon Musk, que él quiere salvar a la humanidad. Pues pero desde su campo, Juanqui, desde su campo. Pero es que desde su campo puede hacer mucho, porque el que tiene la información que él puede tener, tiene el dinero y tiene la ciencia que él tiene a su disposición, claro que puede competir. Claro que puede competir con cualquier farmacéutica. Yo creo que volviendo un poco a la entrevista, que es verdad que al final no sabemos si esto es de Rolling Stone estaba un poco amañada la entrevista, cómo va esto, o si es marketing. Yo creo que también ellos tienen el derecho a manifestarse como humanos que son. ¿Sabes? Que al final son humanos como nosotros y tienen fallos. Y esta entrevista, no sabemos lo manipulado cómo puede ser, pero hay una parte de, yo creo, la reflexión cuando estaba leyendo esta entrevista, es decir, por un lado decir, jova, está bien pasar a la historia y este orgullo que puedes tener al ser capaz de hacer esos logros, pero había una parte de la entrevista donde a mí me daba pena este hombre, ¿sabes? Yo sentía pena. Además, Elon Musk en esta entrevista reconoce que él lo que espera es perder y él no tiene aversión al fallo, ni simplemente como, si queréis luego podemos hablar de su método científico, que puede ser muy interesante. Él no tiene esa aversión al fallo y cree que hay que fallar. Yo sigo con esto. Creo que estas personas, estas mentes brillantes, hay unas que no se han enterado de qué va la película y otras que, sin embargo, sí han tomado cartas en el asunto. Unos lo vieron venir y otros no lo vieran venir. No me vale que ese no sea tu campo porque antes tenía PayPal. Me explico, a ver si explico dónde quiero llegar. ¿Qué tiene que ver PayPal con Tesla o con SpaceX? No tiene nada que ver. Bueno, pero tampoco hay 1000 campos, ¿no? No se puede abarcar todo. Quizá Elon Musk está más en temas tecnológicos, más que biotecnológicos. Bueno, Neuralink ahora sí que está en el campo de la biotecnología, pero lo de la inteligencia artificial, lo que comenta Elon Musk es que existe el peligro de que la inteligencia artificial llegue a tal desarrollo que pase un poco como en la película de Matrix, que nos suena a ciencia ficción total, pero ya hay, hoy por hoy, ya en el presente, no en el futuro, en el presente hay máquinas, DeepMind de Google lo ha conseguido, que aprenden de sí mismas. Por ejemplo, hay motores de ajedrez que aprenden a jugar ellos solos. O sea, que se mejoran ellos a sí mismos. Esto puede, en 2, 3, 4 décadas, puede llegar a puntos insospechables. ¿Qué dice Elon Musk? Elon Musk dice que para prepararnos, prevenir algo como que las máquinas se vuelvan contra nosotros, la única manera, porque esto sí que es seguro que la mente humana va a ser sobrepasada por las máquinas en muy pocos años, o sea, en 10, 15 años vamos a ser sobrepasados en todos los campos. Elon Musk comenta que el único modo de mantenernos arriba es conectar nuestro cerebro a las máquinas y poder controlar nosotros, aumentar nuestras propias capacidades y convertirnos en una especie de cyborgs. Entonces, conseguiríamos el control de las máquinas nosotros. Y eso que Neuralink, ahora mismo, que ya, había hablado sobre ello en los últimos años, pero ahora mismo ya está empezando, en Twitter estaban reclutando gente, ya se lo está empezando a tomar en serio los medios de comunicación. Ellos pretenden crear unos chips que se conecten al cerebro, o sea, una interfaz máquina-humano, para conseguir conectar el cerebro a la máquina. No sabemos si esto llegará a buen puerto o no, pero yo creo que lo que dice tiene sentido, que si no se consigue eso, de conseguir que los humanos se conecten a las máquinas para aumentar sus capacidades, es probable que podamos tener problemas. De hecho, él dice que es una de las mayores amenazas de la humanidad, la inteligencia artificial. Definitivamente suena a ciencia ficción, ¿eh?
pero a mí me gustaría detenerme porque, o sea, si bien hay muchos proyectos que este personaje está lanzando, tú nos has dado detalles de muchos de ellos, de los que yo, la mayoría, se me escapan, pero tú antes comentabas, Juanqui, el tema del método, y si realmente nos atenemos al método, creo que es muy extrapolable a cualquier campo en el que podamos jugar, especialmente en el emprendimiento, ¿no? Hablo del método de pensamiento de los principios básicos y del método científico. Lo habéis leído, ¿no? Sí. Sí. Entonces, el método de pensamiento de principios básicos, que en la entrevista lo versa sobre el ejemplo del Tesla Track, que es un camión que están desarrollando, básicamente lo que se resume es, pensamos qué es lo que quiere la gente y nos damos cuenta que quiere algo confiable, con precio bajo y que en este caso el conductor, hablando del camión, esté cómodo. Y entonces reimaginan el camión sin aceptar ninguna idea o ninguna práctica que los demás estén siguiendo, es decir, partiendo de cero. Así de sencillo, y así han sido capaces de construir inventos increíbles, ¿no? Creo que esto a todos nos puede resultar familiar en nuestro campo, pero pues difícil de llevar a la práctica, ¿no? Y ellos lo llevan a una distancia ya exponencial. Sí, incluso estaba aplicando esto, creo que otro de los proyectos que tiene, que ahora no me acuerdo qué nombre tiene, que es conectar ciudades a través de túneles donde se alcancen velocidades hipersónicas, donde todo el mundo está buscando los aviones ultra rápidos y de alguna manera pues él busca una solución bajo tierra. Es impresionante. Sí, bueno, tiene dos proyectos que son distintos, pero es curioso porque una de las compañías se llama The Boring Company. The Boring Company, a mí, yo cuando la primera vez que oí hablar de ella hace un par de años, me resultaba curioso porque to be bored boring es aburrido en inglés. Entonces digo, ¿qué tipo de nombre es de este personaje loco que ha puesto a su compañía la compañía aburrida? Que se supone que es una compañía que creó él, que se le ocurrió mientras estaba atascado en un megatasco en Los Ángeles y dijo, estoy desesperado, quiero ir bajo tierra. Entonces, un pensamiento fugaz que a cualquiera le puede pasar en un atasco de estoy desesperado, este tío, Elon Musk, dice, no, yo voy a crear una compañía que cree túneles por debajo de la tierra para ir con los coches por debajo. Y digo, ¿qué tiene que ver The Boring Company, que es la compañía aburrida, con esto? Y yo creo que es un juego de palabras porque luego boring también está ladrar. Entonces es como un juego de palabras entre la compañía aburrida de que se aburría en el atasco con que va a taladrar con túneles por debajo de la tierra, que lo que pretende con esto es, le gustaría crear niveles subterráneos por los que circularan los automóviles también, y también utilizar algunos de estos niveles subterráneos para que circulase su prototipo, o sea, su Hyperloop, que es el tren del que hablabas tú, Alberto, del tren supersónico, que es otra empresa, pero como que esta empresa de Boring Company lo que quiere hacer es túneles para coches y también como nexo para que circulen subterráneamente sus trenes hipersónicos. Si llegara esto claro. Y al pobre aún se le pide que descubra la vacuna del coronavirus. Pero Alberto, ¿para qué quiero un túnel? Un túnel, un pasadizo. El hombre estaba aburrido. Escúchame, es que hay que traerlo a Córdoba y que vea que si cava, que si empieza a ser un agujero, encuentra ruinas romanas, ruinas moras, ruinas de todas las... Y eso no se puede hacer túneles ahí. Es que claro, si lo hace donde lo hace, en el desierto, pues muy bien, pero qué utilidad. Pero ¿sabéis lo bueno? Que es, cúrame, tío, cúrame. Es que este hombre, en el medio de buscar el túnel, seguro que por el medio se le van a ocurrir 50 ideas fantásticas. A mí lo fascinante, como dice el otro, no sea la vacuna. Dicen que Dios salve a la reina. Y yo digo que Dios salve a hombres como esto y que le dé muchos años por delante para hacer futuras. Totalmente de acuerdo. Un comentario muy rápido que quiero hacer es que para que nos demos cuenta de la magnitud del personaje, nos sigue entrando la risa al describir ciertos de sus proyectos. Si esto nos causa risa ahora, hace unos años eran carcajadas absolutas. ¿Qué pasa? Que ya ciertas de estas cosas que causaban carcajadas absolutas ya las ha conseguido llevar a la realidad. Y entonces la risa cada vez va siendo más incredulidad. Porque esto del Hyperloop
del tren hipersónico todavía no ha dado ningún indicio de ser realmente viable, porque son prototipos y no ha conseguido nada real, pero es que quizá en unos años lo consiga. Y lo de que los coches vayan por debajo, yo ya no me reiría tanto porque igual también lo consigue, entonces yo ya no sé qué pensar. Y se reían, cuando hablaban, lo pone en la propia entrevista, se reían del Tesla 3. Y lo que hizo fue que tuvo que moverse todo el mercado para que todos vayan a su estela. O sea, la risa de Mercedes y de BMW se les acabó la risa. Entonces es fascinante cuando mientras uno se ríe, este estaba trabajando. Es increíble, por eso a mí me parece un ser fascinante. Lo vamos a tener que dejar aquí. Ojalá dentro de poquito tiempo podamos volver a traer a este personaje, a Elon Musk, un grande, al patíbulo, para seguir hablando de su descubrimiento, de su invento, de su hallazgo, de cómo va todo. Pero nosotros, ya digo, hoy lo vamos a dejar aquí. Por ir finalizando, Álvaro, ¿con qué te quedas de el amigo Elon? Bueno, yo quizá de la multitud de proyectos que tiene, quizá me quedaría con lo que es de mi campo y que ya no son proyectos, sino que, bueno, aunque tiene proyectos futuros en SpaceX, como mandar tripulaciones a Marte, que ya está construyendo la nave Starship y motores especiales para una nave descomunal de casi 50 metros de altura, pues me quedo con SpaceX, que ha conseguido hitos como el que comentaba al principio de mandar la primera empresa privada que manda con vehículos y lanzadores reutilizables astronautas al espacio. Para mí SpaceX, no sé si es porque es mi campo, pero me parece que ha conseguido ya logros increíbles. Yo por un lado quería reflejar algo que no salió durante este podcast, y es que él, que es donde se enfada cuando lo comparan con Steve Jobs. Él también le gusta la belleza, quiere darle el toque al final, tiene que ser algo atractivo a la vista. Lo que hace al final, aparte de decir que quiere hacer cosas útiles, le gusta la belleza final, tiene que ser algo bonito. Siempre lo dice como la última clave de sus productos es que tienen que ser bonitos. Y bueno, que quiere decir que aún acaba cerrando el círculo, que al final tiene una parte emocional vinculada a lo bello y que al final la tecnología no todo vale, tiene que ser bonito. Yo me centraría en el método. La verdad es lo que más considero que podemos aprender desde otros campos, desde otros sectores, y el hecho de no aceptar ninguna idea, ninguna práctica que los demás están siguiendo, y que siempre que el prototipo, el invento cumpla su cometido, lo demás es negociable, ¿no? Reglamentaciones estatales, materiales, todo es cuestionable siempre que cumpla su cometido. Creo que eso le hace llegar a otra dimensión y pues ser el mito que ya es, ¿no? A mí, para finalizar, me gustaría destacar del bueno de Elon Musk, que él dice en esta entrevista que hemos traído aquí, que él trata de hacer cosas útiles y que cosas útiles significa que sea de valor para el resto de la sociedad. Y en esa estamos en consonancia con lo que decía Alberto, que necesitamos muchos personajes de estos que estén trabajando y estén mejorando el mundo. Así que bueno, si no tenemos nada más que apuntar, que sí que lo tenemos, pero lo que no tenemos es el tiempo. No hay tiempo. Nos vamos a despedir y nos vemos próximamente. Si te ha gustado esto que has escuchado a los 4 del patíbulo, déjanos una reseña, cuéntanos qué te ha venido bien, qué te ha venido mal, qué mejorarías, qué crees que debemos traer aquí al patíbulo, porque tú nos ayudas a crecer y para que, como el bueno de Elon, aportemos mucho valor a quien nos escuche. Bueno, compañeros, seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Un placer. Nos vemos.